Así que Rafael Alberto es un miembro activo en INESI, pero que ustedes no lo habían visto aquí a cargo de una charla. Y estuvimos hablando y lo convencimos ahí. No tuvimos que torcerle el brazo ni nada, pues él estuvo de acuerdo, porque él es un profesor, tiene mucha experiencia como profesor, maestro en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, correcto, Rafael Alberto, en la universidad. Y donde él trabaja en su área de especialidad. Él es farmacéutico y tiene una licenciatura, está licenciado en farmacia. Su bachillerato lo hizo en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico. Es bachiller en ciencias y licenciado en farmacia. Eso ahí también en la Facultad de Farmacia hizo una maestría en ciencias en química medicinal. O sea que no solamente entró en el campo de la farmacia en sí, de los medicamentos, sino en el proceso mismo de la fabricación y desarrollo de medicamentos. Pero no se quedó con su licenciatura y su maestría, también hizo un doctorado en farmacia en la Universidad de Nova University, en Fort Lauderdale, en Florida. Ahí se doctoró y lleva ya cuántos años, varios años en la Universidad Pontificia, Universidad Pontificia, dije, no es la Pontificia, esa es la Politécnica de San Juan. ¿Cuántos años lleva ya en la Politécnica? Cumplí 15 15 años. años, o sea que lleva un profesor ya de 15 años ya de experiencia como profesor universitario, donde enseña cursos en sus áreas de especialidad. Así que, y es para nosotros un placer tener a Rafael Alberto, profesor de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, uniéndose al programa educativo de INESIP, y lo hace en el grupo de investigaciones y estudios avanzados, INVEA. Así que INESI tiene un grupo de estudios avanzados y eso es, el grupo es INVEA, Investigación y Estudios Avanzados de INESI. Es el que está auspiciando la charla de hoy. La charla de él, pues lo voy a dejar que él presente el tema y quiero decirle que es un tema que por primera vez traemos en INESI y lo inaugura Rafael Alberto. Y INESI ya tiene unos 20 y pico de años funcionando. ¿Cuántos años es Carmen, la historiadora de INESI? ¿Cuántos años ya tiene INESI de funcionamiento? 26 o 27, algo así. Y es la primera vez que damos un curso sobre el tema de la farmacología, el desarrollo de medicamentos y cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo, cómo interactúan también unos medicamentos con otros y cómo nos afectan. Es la primera vez en la historia de INESI. Así que, el compañero Rafael Alberto inicia una época nueva. No es que no hayamos tratado temas científicos, sí, en INESI ha tratado temas científicos, hemos tratado temas de aspectos médicos, de aspectos del gobierno, pero un proyecto de hablar ya específicamente sobre la química farmacéutica, el papel de la farmacia y los medicamentos en nuestro cuerpo es la primera vez que lo hacemos, así que puedes ponerlo en tu resumen, en tu currículum vitae. Querido Rafael Alberto, tu participación en INESI para con esa presentación que esperamos que pueda tener una secuela también durante los días. No quiero esperar más y quiero presentar entonces y dejar con ustedes a Rafael Alberto. Antes que nada, quiero hacer un anuncio. No se me intimiden con la cuestión de que es un tema de química o temas de farmacia o temas de medicamentos. Si tienen dudas, van a preguntar y van a hacerle las preguntas tranquilitos, que él está acostumbrado a eso de que le hagan preguntas. Bueno, 15 años de profesor en la universidad, pues es suficiente para estar acostumbrado a manejar preguntas. Y él él dice que me va a enviar unas a mí, pero no, esos son para él que las van a hacer, no son para mí. Pero yo podré intervenir en algunas cosas que yo tenga dudas y también les preguntaré. Con ustedes, el compañero doctor Rafael Alberto Nieves Castro. Adelante.
Saludos a todos, muy buenas noches. Estoy a punto de salir corriendo, dada esa introducción que acaba de dar el doctor López Tosado, pero no, me voy a quedar aquí firme a lo que vinimos. Primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar de presentador, no como parte de la audiencia y de verdad que agradezco eso. Sobre todo de una institución con la trayectoria y la seriedad con que trabaja día a día. Voy a comenzar a compartir la presentación. ¿Okay? Esto debe tomar unos segundos. Si no la ha tomado, no sé si me pueden confirmar. Ya lo estamos viendo. Ok. Eh, Y debemos estar viendo toda la... Perfecto. Ok. Pues, como les iba diciendo, es un tema tal vez que se sale de lo típico o lo usual y eso es lo que queremos. Traer nuevas ideas, nuevas información para ser utilizada. ¿Ok? Así que el título que vamos a estar trabajando hoy es farmacología y los medicamentos, específicamente su funcionamiento y efecto en el cuerpo. No voy a hablar más de mi persona, vamos a tener tiempo de más para conocernos, pero vamos a ver qué tenemos sobre este tema. Vamos a trabajar hoy una introducción, vamos a hablar definiciones de cómo vamos, un ángulo totalmente diferente para ver los medicamentos, como lo habíamos visto antes, y vamos a hablar de cosas extrañas. Nunca la primera cosa que es extraña que vamos a hablar es del término receptor y las teorías de los receptores. Eso es algo básico para entender cómo entonces es que todos estos científicos trabajan con los fundamentos de lo que sería la medicina, ¿okay? Las terapias. Para eso vamos a añadirle una dimensión totalmente diferente y es las interacciones espaciales. No estamos hablando de viajes astrales ni nada así, pero cosas bien interesantes que ocurren dentro de nuestra dimensión, de nuestro cuerpo, y que pasamos, no necesariamente cuando hablamos de medicamentos, añadimos esto y realmente es la base para entender muchas cositas que vamos a estar discutiendo. Si llegamos hasta ahí hoy, ganamos. Si pasamos, mucho mejor. ¿Qué otras cosas podemos hablar de antagonistas y de agonistas? O sea, estamos ahora aquí hablando de buenos y malos, de luchadores y de pacíficos, parece ya casi los protagonistas de una novela. ¿Okay? Vamos a hablar algo que siempre es amarrado por los pelos, es de cómo entonces funcionan los medicamentos y vamos a terminar, cuando terminemos estos temas, de lo que es un escenario bien interesante, que es la sinapsis neural. Dentro de nuestro cuerpo hay un lugar específico que es en nuestro sistema nervioso central, que hay unos espacios entre un nervio y otro y ahí ocurren cosas fenomenales a nivel celular y luego nosotros podemos interaccionar y ver cómo cambian los medicamentos. Pero todavía bajas tensiones que nos vamos a quedar en la parte de introducción. A modo de repaso y para que vean cómo las cosas cambian, cómo las cosas evolucionan, inclusive en esta presentación. Yo rápido que empecé a hablar con el doctor López Tosado y yo me fui de esa reunión bien contento, bien asustado, ver cómo íbamos a trabajar la situación. Yo saqué una presentación con un tema súper específico, principios de farmacodinámica. Yo sé que a estas alturas todos debemos conocer al doctor López Tosado, una persona muy elegante a la forma en la forma de ser mentor de nosotros. A lo cual, cuando yo le presenté este título, el doctor López Tosado contestó con que yo creo que debemos considerar el espacio en que vamos a estarlo presentando.
Así que evolucionó el título. Y yo me fui bien contento con esa recomendación y lo evolucioné. Miren qué lindo lo evolucioné. Principios de farmacodinámica y de química medicinal. Yo no percibí al doctor López Tosado suspirando, pero creo que él tuvo que suspirar, tragar hondo y decir mentalmente hay que ayudar a este joven. Así que él dijo, bueno, me parece más específico, sin embargo, ese sin embargo era en letra mayúscula, subrayado, en letra bold, y entonces me explicó qué era lo que pretendíamos y finalmente yo caí. Caí en el tema y lo cambiamos a temas sobre farmacia y medicamentos, su funcionamiento y su cuerpo, y finalmente lo modificamos a lo que tenemos hoy. Farmacología, medicamentos, funcionamiento y efectos en el cuerpo, para que vean cómo todo esto va evolucionando. Y la ciencia dentro del área de farmacia le pasó esto mismo. Ha ido evolucionando y me corresponde hoy a mí entregarles a ustedes algunos temas, algunos puntos importantes para que vean una dimensión totalmente del uso de los medicamentos, que no es necesariamente si tengo un dolor, uso este. Hay muchas cosas que se tienen que haber dado antes de llegar a eso. Y uno dirá, pues qué bueno que ellos ya llegaron, pero que recuerden que como la ciencia es evolución, al sembrar estos principios, ustedes van a ayudar al conocimiento general a eventualmente seguir evolucionando, porque nada se queda estático. Así que vamos a tratar de empezar a trabajar con estos principios de farmacología, que es la ciencia que estudia los medicamentos, y no solamente los medicamentos, sino cómo funcionan y qué le hacen a nuestro cuerpo. ¿Okay? Hay unas reglas y unos principios básicos que vamos a tener aquí durante esta charla. Aunque ustedes vean esos títulos extraños, esos términos rarísimos que tal vez nunca los habían oído, aquí estamos para pasarla bien. ¿Okay? Hola. Estamos para pasarla bien. ¿Okay? Y para mí, en mi concepto de pasarla bien, el aprendizaje, el conocer nuevas cosas, es una forma de pasarla bien. El crecer, el desarrollar el conocimiento, el expandir la conciencia, es una forma de pasarla bien. A mí me satisface y creo que a todos nosotros, créanme que yo estoy seguro que tiene que gustarle porque gente, el primer lunes del mes de mayo, el inicio de semana, con tanta cosa que uno va a tener al arranque del mes y estar interesado en esta charla cuando vieron el programa, pues creo que vinieron a pasarla bien. Así que mi propósito aquí no solamente va a ser compartir una información, sino hacer que ustedes la pasen bien. A modo de tratar de que la cosa se dé, de que uno pueda pasarla bien, hay algo que es bien importante y es la interacción. ¿Okay? El compartir preguntas, dudas, experiencias, conocimiento. Así que vamos a pasarla bien aprendiendo e interaccionando entre nosotros mismos. Hay algo que yo le llamo a veces como un aprendizaje diferido. A mí me ha pasado muchas veces que escuchamos algo y nos quedamos como que, wow, qué chévere, no sé qué puedo hacer con esto. Pues tal vez hoy no podemos hacer nada, pero vamos a guardarlo en el subconsciente y en algún momento que nosotros lo necesitemos, eso va a estar ahí. Buscamos en el archivo, sacamos ese file y ahí vamos a tener esa información. ¿Ok? Por otra, y esta sería como que el yo salvaguardarme las espaldas. Yo realmente no lo sé todo. Y por eso me acerco a INEPSI, para aprender por el componente tan sólido educativo que tiene, sobre todo la parte de fundamento. Pero algo que sí sé es que si no lo sé, lo voy a buscar. Si surge alguna pregunta que no podamos aclararla durante el espacio de tiempo esta noche, yo me comprometo en buscar la información y seguirla trabajando. ¿Ok? Ya vamos entonces para el primer. Alberto, antes que siga,
que te quiero recordar que en el público tenemos personas puertorriqueñas, tenemos personas también de México, pero unos son del norte de México, otros son del sur, del centro, y otros son del sur. O sea que a veces hablan hasta idiomas distintos dentro del lenguaje español de México. Pero también tenemos personas aquí de España, ya de la madre patria, que no entienden a veces nada de lo que nosotros decimos acá. Y también tenemos gente de San Antonio, Texas, aquí tenemos a Iris y a Chayo que están en otro lado. Y eso es, a veces Chayo no se entiende con Guadalupe, Lupito, que está en Monterrey, porque no entiende los dichos, y mucho menos entiende los dichos de Puerto Rico. Así que a veces cuando uses algunas palabras, trata de quizás clarificarlas, porque, por ejemplo, ahorita dijiste chévere, y quizás alguien dijo, ¿qué es eso de chévere? ¿Qué será lo que va a estudiar el tema chévere? Usted ve a Lupito riéndose, que dice, porque él no sabe lo que dice chévere en Puerto Rico. Así que explícale lo que es chévere, porque me hizo así como que no sabía. ¿Qué es chévere en Puerto Rico? Chévere es una expresión que usamos como que todo está bien, como que qué buena está la cosa. Es una expresión como de afirmación de que todo está bien, todo está relax, todo está relajado. Es una afirmación positiva, ¿ok? Positiva, pero con una connotación tal vez de alegría, de satisfacción. ¿Ok? Así que todo está chévere. Está todo chévere y vamos a tratar de que esté chévere. ¿Ok? Pues vamos a empezar, ya que yo me tiré a esta encomienda, vamos a empezar a complicarlo un poquito. ¿Ok? Pero les aseguro que lo voy a complicar, pero de una forma sencilla. No sé cómo eso compagina o cómo enlaza, pero así va a ser. Cuando hablamos de farmacología, la farmacología es la ciencia de los medicamentos, pero se subdivide en muchas otras cosas. Es como cuando hablamos de agricultura. Agricultura es un macro, es un todo, pero entonces está la agricultura industrial, la agricultura artesanal, la agricultura ecológica, y así se va subdividiendo. Pues exactamente lo mismo ocurre con farmacología, con el estudio de la farmacia. ¿Okay? Así que tenemos diferentes palabras compuestas, como es farmacodinámica. Farmacodinámica es una subdivisión de la ciencia básica, que sería farmacología, que se va a enfocar en qué este medicamento, este agente terapéutico, esta droga, ¿okay? Que son sinónimos, aunque tengamos socialmente otras connotaciones, pero a nivel de ciencia serían ciencias básicas en farmacia, es lo mismo. ¿Cómo estos químicos, ¿okay? interaccionan con el cuerpo? ¿Y qué resulta de eso? ¿Okay? Así que nosotros podemos tener pues, la farmacología, que es la parte básica, la parte general, la parte fundamental, pero bien abarcadora, y ahí empezamos a subdividir. Podemos subdividir, por ejemplo, en farmacia clínica. Farmacia clínica es lo que día a día están haciendo los farmacéuticos, ya si sea en diferentes lugares o sitios donde están ejerciendo la profesión. Puede ser un hospital, una clínica, una farmacia, una botica. Ellos están trabajando la parte clínica. ¿Ok? Este paciente tiene esta condición y con este fármaco, con este medicamento, con esta droga, vamos a alterarle de forma bioquímica su estado fisiológico para mejorarlo, que es lo que queremos. ¿Ok? Así que, ¿qué es un estado fisiológico? un estado fisiológico es lo que, si nosotros vamos a tomarle una fotografía a una persona, vamos a suponer, no vamos a buscar a nadie más, me toman una fotografía ahora mismo a mí, pero esa fotografía es una fotografía clínica. Yo quiero ver, es como una radiografía de cómo yo estoy ahora mismo.
Ahora mismo me pueden decir, pues la persona denota un estado de ansiedad porque está presentando dando una presentación ante un grupo, no sabe qué le van a preguntar, pues mira, se ve que el estado de ansiedad es un poquito elevado, pero a la misma vez podemos ver que en su sistema respiratorio está todo normal. Un estado fisiológico es ver cómo la persona está en ese momento. Por ejemplo, si la persona está enferma, con un estado fisiológico alterado o diferente, podría ser que tenga fiebre. ¿Okay? Entonces, la fisiología es cuando yo describo a esa persona. Pero cuando nosotros empezamos a seguir profundizando dentro del cuerpo de esta persona, vemos que ese efecto o esa expresión fisiológica, ese resultado, no ocurre de la nada. Así que hay muchísimos procesos químicos que se dan y biológicos dentro del cuerpo. Y esos son los que a la larga hacen un efecto. Pues esos diferentes procesos que están ocurriendo a nivel microscópico, a nivel intracelular, bien específico, bien diminuto, son efectos bioquímicos que tienen un resultado. Hay efectos bioquímicos que nosotros podemos ver que traen un efecto negativo, pero los efectos bioquímicos son totalmente normales. Por ejemplo, tan normales que nosotros no nos damos cuenta y están ocurriendo. Por ejemplo, un efecto bioquímico, yo no estoy modulando, controlando que a nivel biológico y químico estén ocurriendo unos eventos y me estén creciendo las uñas de las manos, de mis dedos, mis uñas están creciendo. Y eso es el resultado, ¿nunca?, de un evento bioquímico. O sea, bioquímico porque entra un componente biológico, utiliza sustancias que están dentro de nuestro cuerpo, pero son químicos para hacer que crezcan mis uñas. Un efecto fisiológico podría ser que yo estimule el crecimiento de las uñas. Si entonces, que eso a veces lo hacemos, es que me da una recomendación, no porque mis uñitas están débiles o están flojas, o pues vamos a usar unas vitaminas. Pues entonces ahí yo alteré esos procesos bioquímicos normales y entonces le estoy dando un suplemento. Y ese suplemento va a ser un resultado fisiológico en que tal vez mis uñas van a ser mucho más fuertes. Y esto para dar un ejemplo. Pero tengamos conciencia o no, estos eventos van a estar constantemente ocurriendo en nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando perdemos un equilibrio normal en nuestro cuerpo, un equilibrio puede ser una mala nutrición, que no nos estemos alimentando bien, o todo lo contrario, estemos excediendo la ingesta de alimentos, o estemos cambiando, estemos comiendo tal vez más proteína y menos carbohidratos. Ese cambio en ese equilibrio podría ocasionar un desorden. A veces los desórdenes podrían ser estos desórdenes o efectos fisiológicos, cosas bien sencillas que realmente no le tomamos, prestamos atención mayor porque no tienen una secuela mayor, pero otros sí, tenemos que tenerle, tomarnos nuestro tiempo, tomar dedicarle entonces más atención y traer a otras personas que pudieran hacer un cambio dentro de nosotros, ya si sea algo tan sencillo como traer a la ecuación un nutricionista que nos aconseje de qué alimentos debemos comer, o qué proporciones, o qué frecuencia, para entonces volver a buscar un equilibrio.
¿Okay? Todo esto se complica porque ninguno de nosotros es idéntico a otra persona. Y lo que para mí es mi equilibrio, para mi hermano gemelo, no necesariamente va a ser un equilibrio. O sea que según vamos pasando a profundidades de niveles, se complica un poquito más la cosa, pero para poder manejarlo, nosotros a nivel poblacional, pues nosotros lo manejamos en lo que serían unos promedios, lo manejaríamos en lo que son promedios poblacionales o unas guías nutricionales generales. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente le hablé con un buen ejemplo de toda esta, los términos que están escritos aquí en esta diapositiva. La farmacodinámica, que va a ser dentro de toda esta ciencia que estudia los medicamentos, la farmacología, se va a enfocar específicamente en los procesos bioquímicos que ocurren en el cuerpo y los resultados de ellos. Pero cuando medie, cuando esté presente un medicamento, una droga o un agente terapéutico, que para mí los tres van a hacer lo mismo durante esta presentación. ¿Ok? O sea, Alberto, que la farmacodinámica es cuando uno ingiere un medicamento, usa un medicamento, los cambios que eso provoca. No es cuando yo estoy libre de medicamento funcionando correctamente y funcionando en el día a día. Correcto. El medicamento, el farmacodinámica, el ejemplo más sencillo, farmacodinámica estudia lo que el medicamento le hace al cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos un dolorcito de cabeza, pues nos tomamos una tableta o dos tabletas de acetaminofén de 500 miligramos, acetaminofén, Tylenol, Panadol, que son nombres comerciales, paracetamol podría ser otro nombre que se usa mucho en Sudamérica. ¿Okay? Y este medicamento, ¿qué hace en el cuerpo? Nos quita el dolor de cabeza, es un analgésico, nos quita el dolor. Ah, pues, ¿cuál es la farmacodinámica aquí envuelta? Acetaminofén, paracetamol, Tylenol o Panadol, me quita, ¿okay? Es un analgésico, me quita el dolor. Eso sería llevándolo a lo más sencillo. ¿Okay? Así que ya si nosotros atacamos esta palabra, que es compuesta, que es rarísima, que lo más seguro nunca la habíamos visto, y ya la pusimos, la tomamos, la manejamos, la digerimos y la entendemos, si esto lo logramos, vamos a lograr toda la demás presentación. Así que yo espero que si había algún remanente de ansiedad, de que no iban a entender la presentación, para nada. ¿Ok? Farmacodinámica es lo que los medicamentos le hacen al cuerpo. ¿Ok? Igual, yo tengo un catarro, tengo tos, me tomé un jarabe de dextrometorfán, que es un antitusivo, pues me quitó la tos. Y así por el estilo. ¿Ok? Hablaste ahorita de las uñas y yo he oído que un cadáver le siguen creciendo las uñas. ¿Cómo es eso que le siguen creciendo las uñas a un cadáver? Entonces la gente cree que lo enterraron vivo y porque le siguieron creciendo las uñas y aparecen así por la noche y sueñas con el cadáver arañándote. ¿Cómo es eso? Acuérdame, después que te explique ese, te explico otro que va a ser bien interesante, de lo que llaman los estigmata. Pero vamos primero al de las uñas. El de las uñas es porque, de nuevo, nosotros podemos ver nuestro cuerpo como si fuera una fábrica o una línea de producción. ¿Okay? Nosotros constantemente hay procesos que están ocurriendo, por ejemplo, nos están creciendo el pelo, nos está creciendo las uñas. ¿Y por qué crecen? Porque todavía, aunque ya hay una muerte celular, que es un detente, todavía a nivel microscópico o bien ínfimo, hay algunos procesos que no necesariamente se detienen al momento en que se certifica el descenso de esta persona, la muerte del individuo. Y como hay todavía materia prima, hay proteína, pues se siguen consumiendo. ¿Okay? Y por eso es que puede darse ese evento.
Eso es una explicación bioquímica, por decirlo, bien sencilla, pero también podemos poner alguna explicación pseudo oscurantista, que es un milagro, porque entonces esa persona era santa, si la queremos dignificar, pero también podemos ponerla un poquito más oscura, no, porque esa persona es un vampiro, y nos inventamos estas cosas. Pero sea santo o sea vampiro, realmente al momento de que se detiene se certifica la muerte del individuo, todavía puede haber procesos que continúen, ¿okay?, ocurriendo, y si hay materia prima, se sigue quemando ese proceso. Yo he oído en grupos espíritas que dicen, no, porque el Señor está bien enfermo, pero no ha desencarnado porque está quemando materia. Pues esto sería una analogía, lo único que ya, luego de certificar la muerte de esta persona, todavía hay procesos metabólicos, procesos celulares que pueden por un tiempo limitado, porque esto tampoco es por un tiempo muy prolongado, pueden seguir ocurriendo en lo que se consume esa materia prima, esos precursores que son los que podrían dar hacer que ayuden a crecer las uñas. Agradezco esa interrupción porque me gustó lo que voy a decir ahora. Y es otro ejemplo. ¿Okay? Nosotros dentro de nuestras sociedades, sobre todo en algunas religiones, creen en lo que son los estigmatas. ¿Okay? Yo no es que no lo crea, es que lo voy a presentar como es. Estos estigmatas son que hay algunas personas que durante algún momento de su vida van a experimentar en su cuerpo cosas que experimentó Jesús durante sus últimos tiempos de vida, cuando estaba el momento de la pasión y muerte de Jesús, el Jesús religioso, ¿okay?, donde fue al Calvario, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en la cruz por las manos y en los pies, más en un momento dado un guardia o soldado romano le hizo una herida en el costado. Pues estas personas, bajo diferentes situaciones, ¿okay?, empiezan a experimentar en su cuerpo o a manifestar esos eventos. Empiezan a ver en la frente el sangrado de Jesús por las heridas con la corona de espinas, a sangrar por la palma de las manos y en el costado. Pues hay un medicamento que es bien interesante. Un medicamento se llama Rifampin. ¿Okay? Este medicamento es de los pocos medicamentos que se usan para la tuberculosis. Este medicamento, en algunas personas, dependiendo la composición del pH de su sudor, podrían, mientras están tomando el medicamento, empezar a sudar y el color del sudor se pone rojo. Cuando esto por primera vez empezó a ocurrir, y es un efecto secundario, ¿okay?, porque el medicamento se usa para tratar la tuberculosis, una infección de una bacteria alojada principalmente, por lo menos en los pulmones, aunque sabemos que puede estar en otras áreas del cuerpo, pero cuando se elimina, entre los lugares que utiliza para eliminarse es por el sudor. ¿Okay? Nosotros eliminamos medicamentos por las heces fecales, eliminamos por la orina, que son, podemos también por las lágrimas, por la saliva. Algunas personas dicen, este medicamento me da un mal sabor a chavito en la boca, pues porque se está eliminando por la saliva. ¿Okay? Pues el Rifampin se elimina también por el sudor. Dependiendo del pH del sudor, que es la acidez que tenga el sudor de la persona, pues puede tornarse un color rojo intenso. Pues estos pacientes, cuando tomaban este medicamento, empezaban a
los cuidadores a identificar, mire, este paciente tiene un estigmata, está presentando alguno de estos eventos, y era bien interesante porque cuando empiezan a profundizar, a investigar, no eran personas que en su vida hubiesen sido religiosas, o todo lo contrario, antirreligiosas, eran personas que no tenían una conexión espiritual, digamos, la típica de las personas que experimentaban estos efectos, y cuando empiezan a hacer el análisis, se vieron que era que estaban tomando este medicamento Rifampin, y realmente el Rifampin lo que hace es que cambia o tiñe el sudor. Pero esos son buenos ejemplos que vemos, y ya estamos viendo cómo esto va cambiando en la presentación. Así que vean todos los ejemplos de farmacia. Eso es interesante, Alberto, porque muchas personas podrían decir, mira, esa persona parece que es un santo, porque está echando sangre como Jesús por el cuerpo. Y en el pasado había muchas explicaciones que, como la gente no tenía el conocimiento, se daban unos fenómenos y decían que ocurrió un milagro, o ocurrió esa persona es santa por esto y por lo otro, y se lo creían. Y por eso a veces que la iglesia ha tenido que bajar algunos que tenían de santos mucho tiempo, después cuando se averiguó la causa, los bajaron del santoral y no son ya más santos. Es una pena que eso haya ocurrido. Sí, y de nuevo, no sé si en la diapositiva que hablamos de las reglas, había algo que te dejamos en un momento dado que decíamos como el aprendizaje diferido. Todas estas cositas que vamos a traer es para que en algún momento uno lo utilice, ¿ok? Y en muchas escuelas espíritas traen el componente de análisis profundo. Las cosas no se creen necesariamente por fe, sino por convicción, por experiencia, por análisis profundo. Y eso es lo que ayuda a separar lo que serían algunas creencias religiosas de unas creencias espíritas. Hay un tipo de análisis totalmente diferente. Y lo traigo con la mayor nivel de ecuanimidad, porque tampoco estoy diciendo de que estos eventos no se dan, pero por lo menos que abramos nuestra conciencia de que pueden ser múltiples causas o razones para que puedan ocurrir las cosas. ¿Okay? Alberto, con permiso. Alberto. Oigo. Hola, buenas noches, Carmen, ¿me escucha? Alto y claro, Carmen, saludos. Ok, hola. Gracias por estar con nosotros esta noche presentando el tema. Es que estoy por mi teléfono, pero estoy aquí. Y es que hay un comentario de Fernando Díaz y una pregunta de José Guadalupe. Y antes de que tú sigas desarrollando el tema, pues sería bueno darle la oportunidad a ellos para que participen. Fernando, si quieres, adelante. ¿Me escuchan? Sí, saludos, Fernando, muy bien. Sí, hoy estoy en Santo Domingo. Qué bueno. Okay. Sí. Mira, le estaba comentando que yo había oído lo de las uñas que crecían, que realmente no era que crecían, sino que la cutícula retrocedía se secaba la piel y eso daba la impresión de que la uña creciera. Sí, es una de las explicaciones, pero lo importante es que a veces nosotros también, si nosotros vemos el proceso de la desencarnación, de la muerte, el proceso de composición del cuerpo es un proceso químico, natural, que a veces nos quedamos con esta idea de que el cuerpo se descomponga es algo negativo, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay cosas, se involucran fluidos, se involucran unos olores de descomposición que no necesariamente son agradables, pero sí, esa parte también es cierta.
pero puede haber procesos metabólicos o fisiológicos que sigan ocurriendo todavía, aun cuando se certifique la muerte. Por ejemplo, tú puedes tener que es mantener por un tiempo bastante prolongado algún órgano del cuerpo, aun cuando mantenerlo con vida o funcional, por ejemplo, que ese es el manejo o la gerencia que se hace con los trasplantes, trasplante de corazón, que es pero también otros que son mucho más sencillos, por ejemplo, el de trasplantes de piel, que a veces no vemos la piel como un tejido vivo, y es un tejido vivo, que en su parte externa tiene una capa de células muertas, sí, y tiene su función, pero es un componente vivo. Okay. Disfruta, sé que estás trabajando, pero disfruta en Santo Pero Domingo. voy a no sé si tenga mucho tiempo para ello. Él estaba hoy bailando merengue, lo que pasa es que no nos dijo nada, que estaba bailando merengue. Acabo de llegar a Orque. Ok. ¿Cómo es? Es un aire antillano diferente, pero muy bueno. José Guadalupe, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar si con el último latido del corazón es el último momento también de una neurona cerebral. Yo pienso o siento que cuando una persona desencarna, el corazón es el primer órgano que se detecta, pero yo pienso que como el cuerpo es como una extensión eléctrica, nerviosa y de producción de químicos y todo, entonces es como cuando se apaga una empresa, ¿no? Primero el horno y luego la fundición y luego la producción y luego, entonces ahí yo pienso que las neuronas no puede ser que se acaben al momento que acabe el corazón. Yo pienso que las neuronas tienen un poquito más debido a que las neuronas pues se manejan a través de otras situaciones químicas. Yo me imagino que son químicas porque se trabaja con electricidad en las neuronas, ¿no? Sí. No, aun cuando nosotros pensamos y generalizamos de que el cuerpo sí es una unidad, pero no todos los tejidos dentro de nuestro cuerpo son iguales. ¿Okay? Y eso es totalmente cierto. No, inclusive cuando el corazón se detiene, no necesariamente quiere decir que el corazón murió, sino que dejó de funcionar. De su función como bomba para impulsar y mover todo el torrente sanguíneo a través del cuerpo, paró. Pero entonces esa función sí se detuvo. Pero las otras, el que el corazón muera, el corazón tiene tejido, tiene vascularización, ¿okay? Pues él va a diferentes pasos. Y de nuevo, no es lo mismo el tejido del corazón externo que los que están internos, los que recubren las cámaras o la vascularidad del corazón. Ese punto es también bien importante, que a veces nosotros tratamos de simplificar y decir, murió, se acabó. No necesariamente. ¿Okay? Nuestro cuerpo empieza, como bien lo dijo el compañero Guadalupe, empieza a apagarse, a inactivarse a diferentes tiempos, porque los tejidos son diferentes. ¿Okay? De hecho, Alberto, el hecho de que se le puede aplicar electricidad al corazón y revivir a la persona y que pueda seguir viviendo, demuestra que el corazón todavía estaba funcional, aunque se haya detenido momentáneamente. En el caso del bombeo de sangre, de hecho le dan electroshock a veces a las personas
u otras formas de resucitación y la persona revive. O sea que la persona no estaba muerta en el sentido estricto de la palabra. De ahí que la misma definición de muerte se haya cambiado a través de las épocas según se va ampliando el conocimiento que tenemos de los procesos fisiológicos y los procesos de vida en el cuerpo. E inclusive, ahí diste un ejemplo en el cual el funcionamiento del corazón, que eso, volvemos a la foto fisiológica, en ese momento, por la razón que sea, se detuvo. Y entonces, externamente, aplico un impulso, que es una detonación eléctrica, para volverlo a reactivar. Pero también hay otras condiciones, por ejemplo, algunas condiciones donde hay pacientes que padecen de unas palpitaciones totalmente involuntarias y el riesgo de estas palpitaciones es que sigan aumentando en frecuencia y en velocidad y de tanto estar activándose no haga nada. No sé si pueden ver ese ejemplo que no sé si pueden ver mi mano en el recuadro. El corazón va bompeando, va bompeando, va bompeando, va bompeando. Hay una arritmia, empieza a ser tan rápido que al ser no está dando tiempo a que la sangre llegue al corazón y pueda bombearla afuera. Él sí se está moviendo, pero no está haciendo su función. Y entonces, ¿qué hacen clínicamente? Lo detienen. Y luego vuelven a hacer un restart, una reactivación. O sea, que pueden ocurrir las dos. Que por alguna situación el corazón se detenga y haya que darle una estimulación, como el ejemplo que trajo Víctor, o que yo tenga una condición médica que de emergencia, y entonces yo, con toda el propósito, yo, terapeuta, médico, emergenciólogo, detenga el corazón para entonces volverlo a reanimar, para que entonces pueda coger el paso y el curso regular de su funcionamiento. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañero? Me está gustando. Me está gustando. No, ya lo veo que te está gustando esto y a la gente parece que está interesante porque han seguido, algunos han vuelto, se habían cejado, se habían desconectado y están vueltos, así que estás a buen paso, como diría el jinete en un hipódromo, el caballito va con buen paso, sigue adelante. Pues, lo que les voy a pedir de favor es que sigan preguntando, ¿ok? Porque esto nos ayuda a seguir, ya si sea desarrollar el tema o otros temas que son temas afines que son pertinentes a atenderlo. Por eso afloran, ¿ok? Dentro de la farmacodinámica, aquella palabra extraña y larga, también nosotros trabajamos con el cómo es que ocurren las cosas, cuál es ese mecanismo de acción, ¿okay? Para poder entender entonces qué es lo que hace este medicamento. Cuando lo seguimos estudiando, podemos bajar entonces hasta lo que hemos estado discutiendo, cómo este medicamento trabaja y hace efecto en el cuerpo, ya así sea a nivel celular, que es la célula es nuestra unidad funcional más pequeña, más sencilla, entre comillas, para poder entonces seguir adelantando en el conocimiento. ¿Okay? Tengo que buscar dónde estoy para poder dar hacia adelante. Aquí está. Así que, volviendo a recapitular, los cambios a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, ¿qué nos van a brindar? Nos van a brindar el conocimiento de cómo va a ser esa respuesta, ¿okay? Dada la interacción que hay entre este medicamento, esta droga, este agente terapéutica, con nuestro cuerpo, con nuestro órgano o nuestro sistema, para entonces tener una respuesta. Así que, y este punto es bien interesante.
los medicamentos de una u otra forma van a estar actuando, ¿ok? Modulando, cambiando, alterando los procesos que son normales y regulares en nuestro cuerpo. ¿Ok? Si yo tengo alguna condición médica, él va a venir, cuando se administre, va a trabajar en un proceso que se estaba dando en, digamos, normal, para alterar algo, y el resultado de ese algo va a ser algo beneficioso para el paciente. ¿Okay? Vamos a suponer que yo tengo un paciente que tiene alta presión. La alta presión o hipertensión puede ser causada por un sinnúmero de cosas, pero vamos a poner una de ellas. La persona tiene retención de líquidos, está acumulando líquidos o tuvo una ingesta, ha tenido una ingesta exagerada, pues, y yo quiero, y por eso, como tiene tanto fluido dentro de su cuerpo, le aumentó, por volumen, le aumentó la presión sanguínea. Pues una forma que yo puedo hacer es alterando, ¿okay?, lo que llamamos la micción o el proceso de orinar. Aumento esa descarga de orina para eliminar todos los fluidos que estén en exceso. Al yo eliminar los fluidos que estén en exceso, le puede entonces ayudar a bajar esa presión sanguínea, la hipertensión del paciente. ¿Okay? Pero, ¿qué hizo? Alteró. Y alteró muchas veces a nivel del riñón. Aquí eso es una forma de yo alterar un proceso regular para aumentar la descarga de orina, la eliminación de orina, y entonces me bajó la presión. ¿Okay? Otra, tengo un paciente que tiene no vamos a hablar de dolor de cabeza, vamos a hablar de algo un poquito más fuerte. ¿Okay? Una migraña. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a examinar los orígenes de la migraña, uno podría ser, digo, si no hay ningún golpe, algo normal, es un proceso que se da en el cual la vascularidad son todas las venitas, las arterias, todos estos componentes del sistema circulatorio que me llevan, ¿okay?, a todo lo que sería mi cabeza, y los componentes de ellos me llevan sangre, me llevan fluido sanguíneo. Pues por alguna razón hubo una vasoconstricción, y es que esas venitas se hacen más finitas. Y eso es un evento que ocurre. Hay personas pues, que dicen, pues a mí me dio un mal rato. Un mal rato le dio migraña. Otro puede ser como resultado de otros procesos fisiológicos. Y le dio ese dolor de migraña. Pues yo le puedo dar un medicamento, ¿okay?, que lo que va a hacer es vasodilatar levemente, ¿okay?, esos vasos sanguíneos, porque de lo contrario, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a compensar y va a decir, ese vaso sanguíneo que es chiquito, pues yo lo tengo que aumentar. Cuando lo aumenta y llega la sangre de cantazo, ahí es que le da el dolor de cabeza bien fuerte al paciente. Pues el medicamento lo que hace es, hubo ese achicamiento de las venitas, pues yo lo voy a modular para cuando empieza a dilatar de nuevo la venita, no dilate muy grande para que no llegue como llamamos abruptamente, no llegue tanto volumen de sangre y entonces cause el dolor de migraña. ¿Okay? Eso sería un efecto, un estudio de la farmacodinámica, de lo que hace el medicamento el cuerpo. Rafael Alberto, tiene una pregunta de... Disculpa que te interrumpa. No me interrumpe, todo lo contrario, acuérdense, interacción. ¿Qué quiere decir respuesta celular?
Oiga, respuesta celular. Nuestra célula, nunca, para empezar, es la unión más básica que tenemos dentro de nuestro cuerpo para hacer funciones, para hacer cosas. Y las células, algunas están especializadas dependiendo en qué área están. Vamos a suponer que son células que están en el hígado. ¿Okay? Nosotros tenemos un hígado y el hígado se caracteriza por ser una fábrica de metabolismo. ¿Y qué es eso de metabolismo? Es una fábrica de limpieza. Que ellos lo que hacen es, me llega algo, yo lo voy a metabolizar para algo que yo entienda que es diferente al cuerpo, que no es mío, lo voy a metabolizar, lo voy a cambiar y la respuesta es sacar algo que sea más fácil de eliminar. Pero también a veces entran nutrientes, pero los nutrientes de por sí hay que metabolizarlos, alterarlos, manejarlos, modularlos para que cuando salgan, que esa es la respuesta celular, salgan ya procesados para que sean más fáciles de manejar. Eso es un ejemplo con el hígado. A nivel sensorial, una respuesta celular podría ser un exceso de calor. Por ejemplo, en nuestro sistema nervioso. Yo estoy acercando mi mano al fuego y cuando estoy sensorialmente, ¿okay? Sentí ese cambio abrupto y exagerado de calor, hay un procesamiento a través de diferentes células del sistema nervioso en este caso, y al final hay una respuesta que no es nerviosa, que es una respuesta muscular. Que yo hice, moví mi mano hacia atrás, pero fue a través de un procesamiento de unas señales, de unos estímulos que eventualmente inervan en otras y hay una respuesta al cuerpo. Esa es una que sería tal vez mayor, pero una respuesta celular es eso, a un estímulo, cómo yo lo proceso y finalmente, ¿qué ocurre? ¿Okay? Es lo que podemos hacer, que podemos traer en otros temas, y lo estoy apuntando aquí, es profundizar un poquito en la célula y ver tal vez cómo la célula es el bloque estructural tal vez unitario más sencillo y eventualmente cómo se va traduciendo a cosas un poquito más complejas como es un órgano, por ejemplo, órgano, corazón, hígado, pulmones, a sistemas circulatorios, sistema nervioso, sistema digestivo. Eso lo podemos hacer. ¿Y Porque cómo aplicamos eso a los medicamentos? Porque más adelante vamos a ver que los medicamentos hacen algo bien interesante. ¿Okay? Los medicamentos serían estos agentes externos, ¿okay? No, externos son exógenos, fuera de mi cuerpo, que van a entrar a mi cuerpo y van entonces a un proceso que usualmente iba a dar, ellos entran y lo alteran. Lo alteran de una de dos formas. Lo alteran para un proceso normal que se está dando, potenciarlo, o un proceso normal que se está dando, bloquearlo. Y entonces me están alterando esa respuesta celular. ¿Okay? Me están interfiriendo en lo que es normal. Por eso yo uso mucho que los medicamentos no son agua bendita. Y lo he dicho muchas veces en los grupos. Y lo digo en broma y lo digo en serio. A veces pensamos, no, porque los medicamentos son muy buenos y me van a ayudar. Sí, te van a ayudar para algo específico. Pero están alterando algo de tu cuerpo. Así que, si es necesario, vamos a usar los medicamentos. Pero si no es necesario, no debemos usar lo que llamamos
polifarmacia, un exceso de medicamentos, hay que tratarlo con lo más básico, lo más sencillo. Ahí entran consejos de farmacéuticos cascarrabia como yo, que no te debes automedicar. Para eso hay unos profesionales, hay unos médicos, terapéuticas que te van a analizar y que te van a dar lo que necesitas. Pero eso que a veces nosotros hacemos, que es una mala práctica, que es, pues si mi mamá toma esto para el dolor de cabeza, pues yo lo voy a tomar. Hay medicamentos recetados que no deberían ser así porque no funcionan necesariamente igual. Así que, número uno, ¿okay? El número uno debe ser prevenir. Yo voy a prevenir no tener que usar medicamentos. ¿Y cómo yo lo prevengo? No cuando tengo la enfermedad, porque a veces cuando ya tengo la enfermedad, ya es un punto de inflexión en que ya no puedo volver atrás. Tengo que entonces usar medicamentos. ¿Okay? Pero si puedo prevenirlo, ¿y cómo yo puedo prevenirlo? Con una dieta saludable, con ejercicio, ¿okay? Con descanso. O sea, son cosas que usamos, evitar algunos alimentos altos en grasa, aumentar los alimentos verdes. Todas estas cosas previenen. ¿Okay? El descanso, son cosas que prevenimos. Si ya estamos en un momento en que, por las razones que sean, y muchas veces hay condiciones médicas que ya pues no se podían prevenir necesariamente, pues entonces vamos a empezar a usar los medicamentos. Pero recuerden que los medicamentos, yo no tengo dentro de mi cuerpo, yo no tengo un proceso que fue diseñado evolutivamente, ¿okay? Para tratar el medicamento, un diurético, un medicamento para la diabetes. No. El cuerpo va a reconocer que estas cosas que estoy ingiriendo, que son externas, no son de mi cuerpo y a veces las puede combatir. Lo que pasa es que estos medicamentos entran a mi cuerpo y van a utilizar algún proceso que ya estuviese preestablecido por la evolución de mi cuerpo, por mi desarrollo, pues ya estaba ahí. Pero ese proceso no era para el medicamento, era para alguna sustancia endógena que mi cuerpo produce para llevar a cabo un proceso. ¿Okay? Quien se aprovecha para alterar y producir un efecto fisiológico, una respuesta celular, es el medicamento. ¿Okay? No sé si con eso aclaré un poquito esta situación. Sí, Alberto, gracias. Me está gustando. Me está gustando. Y mire si me está gustando que están haciendo preguntas de cosas que eventualmente vamos a tocar más adelante. Eso quiere decir que ustedes están en un nivel de que están analizando. Porque a veces cuando uno pregunta es porque está ya el proceso analítico está corriendo. A veces uno pregunta también porque estoy en blanco. Ah, pues entonces vamos a encaminar. Pero si están haciendo ese tipo de preguntas, mi percepción es que están ya tomando, o sea, aquí no nos podemos decir que empezamos en cero. Yo creo que todos ustedes tenían conocimiento de diferentes fuentes y lo estamos aprovechando y corriendo paralelamente, analizando lo que estamos presentando. Y eso me gusta muchas veces. ¿Okay? Es que nosotros aquí ya tenemos unos cuantos añitos. Mira la cara de todos nosotros. Y ya hemos usado varios medicamentos a lo largo de la vida y algunos de ellos nos han causado problemas, otros nos han sacado a flote y hemos atendido nuestro cuerpo y hemos curado. Pero otros a veces nos crean problemas. Yo al principio de abril, saben que estuve una semana hospitalizado y fue por interacción de algunos de esos medicamentos, más algunos descuidos míos, y que no se sabía cómo iban a interaccionar en mi cuerpo. Y ya tengo una experiencia que voy a tener más cuidado con el uso de esos medicamentos. Y cuando me los receten los médicos, vamos a manejar esto porque esto me provocó este problema. Y tuve suerte que me atendieron, pero pude haber estado ahora más allá, viéndolos ustedes desde lejos.
Todavía no te vayas, Víctor. Todavía no te vayas, no sé qué pasaje, porque te necesitamos acá un tiempo bastante largo, ¿ok? Gracias. No te me vayas. Te necesitamos acá. Pero sí, fue una crisis y más adelante podemos analizar porque a mí me sorprendió la forma bien completa y detallada que tú te utilizaste a ti como un caso de estudio y analizaste todo lo que había pasado. Y definitivamente fue un momento, fue una crisis y una crisis que pudo haber desencadenado algo bien serio, pero utilizaste a tu favor cosas, aunque tal vez no tenías en ese momento, no tenías el conocimiento de qué era lo que estaba pasando, sí tenías algo bien interesante, ¿ok? Que eso es de espíritu o seres elevados. Y todos nosotros, si estamos en este tipo de estudios, somos seres elevados. Tenemos que reaccionar y utilizar las herramientas que tenemos a nuestras manos. Y una herramienta que tenemos en nuestras manos es el tiempo y el sentido de urgencia. ¿Ok? Si nos sentimos mal, no hay por qué dilatar el buscar ayuda. ¿Ok? Y eso es algo que yo entiendo que fue vital para tenerte hoy aquí saludable, compartiendo contigo. Y es eso. Nosotros debemos siempre utilizar las herramientas que tenemos en las manos y la herramienta del tiempo, del sentido común de cómo me siento y el sentido de urgencia. A veces el sentido común no se debe traer porque es el sentido más heterogéneo que hay, porque el sentido el sentido común mío no es el de la persona que está al lado, pero por lo menos el sentido de urgencia, la responsabilidad que debemos tener con nuestro propio cuerpo y el respeto. Y lo traigo por lo que mencionaba antes. A veces nosotros pensamos que los medicamentos va a tener un efecto milagroso en reponernos algo y no es milagroso. Es una sustancia química, una droga, un agente terapéutico que va a utilizar algo que mi cuerpo le va a brindar, que es un proceso para alterarlo y tener un beneficio. Pero eso tiene que ser siempre dentro de los parámetros de la práctica de la medicina. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno se receta un medicamento, ¿no? Porque a mí me dieron esto, este antibiótico que me ayudó mucho y me sobraron unos medicamentos, usa eso que te va a curar. A veces no tenemos ese peritaje, esa experiencia y debemos ser un poquito más cuidadosos, ¿ok? Sobre todo con poblaciones que están a riesgo. ¿Cuáles son poblaciones a riesgo? Niños. Todo niño, nosotros tenemos el compromiso como sociedad de protegerlo, porque es el futuro, y también los envejecientes. ¿Por qué los envejecientes? No porque además tienen unas condiciones que están tal vez más susceptibles, pero ahí está socialmente ahí está el conocimiento, está la sabiduría. Son dos poblaciones que yo tengo que proteger como sociedad. Creo que me desvié mucho del tema, pero vamos a hacer... Rafael, tenemos otra pregunta interesante por aquí de José Guadalupe Adelante, José. y bien cercana al tema. José. Sí, sí, maestro. Bueno, yo lo que escucho y lo que usted comenta es como que los medicamentos algunas veces aprovechan procesos químicos de nuestro organismo para acelerar o para disminuir una reacción en nuestro organismo, pero algunas veces esas mismas reacciones de los medicamentos pueden afectar otros órganos. Entonces, por eso hay que checar el peso, la edad, cuántos años tiene el organismo por dentro. Entonces, sí es delicado la cuestión de usar medicamentos. Si te afectaste porque trabajas en el polvo o en la construcción, no vas a curarte con un medicamento de la noche a la mañana si trabajaste 20 años. Entonces, ahí necesitas
aparte de los medicamentos para liberar las vías respiratorias, pues yo creo que vas a necesitar otro tipo de seguimiento para para recuperar la salud, porque la perdiste en la construcción, ¿verdad? En el polvo, en lo que andabas haciendo. ¿Sí, maestro? Eso es definitivo, José. Eso es un buen ejemplo, ¿ok? Porque aquí estamos entonces también añadiendo el factor a largo plazo de un estímulo. Aquí llamemos que el estímulo o yo le llamo estímulo, hay otras personas que podrían llamar que es el insulto. El insulto, que ya le damos una connotación negativa, es esta exposición a un polvo, a un particulado. ¿Okay? Y vamos a suponer, vamos a dejarlo así, un polvo, vamos a poner que es el polvo de arena o de piedra, porque trabajamos en una concretera, en una cantera. No estamos poniendo todavía que este polvo era de algún químico que salía no, vamos a dejarlo sencillo. El cuerpo va a tratar de restablecer lo que hablábamos ahorita. Digo, ahorita no, ahí era la palabra que tengo que corregir. Hace un tiempo, ahorita es otra connotación en México. Hace unos minutos atrás hablamos del equilibrio. El cuerpo es sabio y el cuerpo va a querer siempre buscar un equilibrio. Entonces, si yo estoy inhalando de una forma pasiva porque no estoy protegido, un polvo, pues el cuerpo empieza a buscar cómo arreglársela. Entonces, podría entonces aumentar la mucosa para tratar de proteger esa pared de los pulmones, tratar de añadir alguna viscosidad para que entonces ese polvo se quede atrapado ahí y no siga entrando a unas unidades que son más pequeñitas, que son los alvéolos, que ahí es donde ocurre el intercambio de oxígeno en los pulmones. Pues él quiere proteger eso, pues entonces pone una mucosidad como esa mucosidad viscosa para atrapar ese polvo, pero entonces nos puede afectar en otra cosa. Que nos puede afectar? Pues no, hay personas que hasta en un nivel extremo podrían empezar a presentar presencia de fluidos en los pulmones. Otras personas podrían presentar alergia exagerada, y otras personas podrían ocurrir algo totalmente que es negativo, y es que como yo estoy añadiendo ese polvo a esa pared, la pared se empieza a afectar. ¿Y qué hace la piel cuando empieza a afectarse? Él quiere curarse. ¿Y qué hace? Hace como una pequeña lesión y empieza a curarse. Pero, ¿qué pasa? Eso no es normal en nuestro cuerpo. Y entonces yo empiezo constantemente a todas esas lesiones estar por mucho tiempo curándolas, cuando eso no es normal. Pues en ese exceso de yo tratar de curar esa lesión, yo puedo tener un error. Porque el cuerpo a veces, por la rapidez, por los recursos, por alguna deficiencia, puede cometer un error. Y ese error puede ser el inicio de entonces el desarrollo de alguna malignidad, de algún crecimiento de una célula que no queremos y que pudiese producir algún tipo de cáncer. ¿Pero por qué fue? Porque yo estuve estimulando de forma totalmente fuera de lo normal lo que era esa interacción. Por eso es que entonces las agencias regulatorias o regulativas en diferentes países nos piden que yo como patrono tengo que proteger a mi obrero. ¿Okay? Por eso ha habido, ayer se celebró el Día del Trabajador por esa lucha, cuando hay esa disparidad
entre cómo proteger al empleado a nivel de las regulaciones en Estados Unidos. Hay una agencia que es OSHA, que realmente está protegiendo eso, pero hay agencias regulatorias análogas en diferentes países y entonces a este obrero que está recibiendo ese exceso de polvo, pues entonces le piden que el patrono le brinde a modo preventivo para proteger a que estas cosas no se den en el cuerpo del obrero, alguna protección respiratoria, que puede ser alguna mascarilla, oclusores con algunos filtros, estos filtros que filtran el aire y no dejan que pasen partículas bien pequeñitas como 2 micrómetros, algo bien pequeño, no deja que pase. Y entonces están protegiendo a la persona y evitamos todas esas secuelas. ¿Alguna otra pregunta, Ibe? No, ninguna otra por el momento. ¿Ok? Pues, compañeros, ustedes se acuerdan que al principio yo a ustedes los asusté con la palabra farmacodinámica. Pues ahora los voy a asustar con otra palabra. La palabra es receptores. ¿Ok? Y aunque ya en las explicaciones hemos hablado de este protagonista, todavía no le habíamos dado nombre. ¿Ok? Los receptores, ¿qué son los receptores? Cuando este medicamento está en el cuerpo, dijimos que él iba a interaccionar con procesos o con cosas específicas que estaban en el cuerpo, no para el medicamento, sino para procesos generales que estaban en mi cuerpo. Pues a eso, para yo simplificar todo esto, voy a decir que se llaman receptores. ¿Ok? Así que dentro de la célula, ¿okay? Antes de que la célula me hiciera una respuesta celular o este organelo hiciera una respuesta fisiológica, pues tiene que haber una interacción, tiene que haber un encuentro. Y este encuentro es del medicamento, del componente químico, con un componente que está dentro de mi cuerpo, y hay varios, un montón, no, muchos, variados, de diferentes tipos, que nosotros para simplificarlo le llamamos receptores. ¿Ok? Y eso es algo que va a ser bien particular para poder entonces empezar a explicar otras cositas. Aquí yo les estoy incluyendo una imagen para tratar de explicar lo que estoy introduciendo ahora, este concepto de receptores. ¿Okay? Estoy moviendo mi cursor, pero no sé si se puede ver, ustedes lo pueden ver. Si no, lo explico. Sí, lo Sí, veo. lo estamos viendo cuando lo mueves. Pues mire, ¿qué nosotros tenemos? Estas bolitas que están bien bonitas y de lo más coloridas, vamos a pensar en nuestro imaginario que son los medicamentos, que son las drogas, que son los componentes químicos. ¿Okay? Entonces, yo tengo una célula, tengo una membrana. Una membrana es un cúmulo de células que me dividen, porque acuérdense que nosotros, nuestro cuerpo, por dentro, está seccionado y está dividido. Si no fuéramos un pequeño revolú o un pequeño desorden. Así que yo, por ejemplo, yo tengo membrana, que no es otra cosa que paredes que seccionan. Yo tengo una membrana que me recubre todo el hígado y me hace y me dice me hace entender que esto es un hígado, que es diferente a las membranas que están rodeando el corazón, y así por todo nuestro cuerpo. Pues esa membrana sería esta base que está aquí de color cremita, y dentro de ella sobresalen como esta figurita, aquí están representadas, parecen como si fuera un arbolito.
Pues estas figuritas parecen ser lo que nosotros conocemos o tratamos de interpretar como un receptor. Está pegado a la célula, a las membranas, y ahí, entre estos medicamentos, en esta droga, este agente químico, va a haber una interacción con este receptor. Una vez se hace ese enlace, se empiezan a producir una serie de eventos químicos que van a resultar en una respuesta. ¿Okay? Que esa era la que ahorita hablamos de un efecto fisiológico o una respuesta celular. Pues era este fenómeno que estamos tratando de explicar aquí de una forma bastante sencilla. ¿Okay? Así que, para resumir, yo voy a tener dentro de mi cuerpo unos receptores. Los receptores pueden ser enzimas, pueden ser proteínas, pueden ser unos componentes celulares, donde van a interaccionar, van a hacer algún tipo de interacción, de enlace, de comunicación con el medicamento, con el químico, con la droga, para entonces eventualmente ahí ser el punto detonante donde empieza a ocurrir un evento que va a resultar en algo. ¿Okay? Recuerden que la ciencia tiene que explicar todo de una forma mucho más sencilla, todo esto complejo. Y esto yo creo que es lo más sencillito de que podemos tratar de explicar lo que serían los receptores. ¿Entendimos este punto? Oye, ¿podrías dar quizás un ejemplo de receptores en la lengua? Que la gente quizás está continuamente usa la lengua y las cosas que uno dice en la boca, quizás podría ahí explicar receptores en la lengua que tienen distintas reacciones y que uno se puede dar cuenta rápidamente. Pues en la lengua nosotros tenemos unas, lo que llaman papilas gustativas, por llamarle de algo, y que son unos grupitos de células especializadas en detectar lo que llamamos sensorialmente sabores. ¿Okay? Yo espero que lo del calor no, porque nos quemamos la lengua, pero lo que en momentos normales lo que queremos con estas papilas gustativas, que son grupos específicos o especializados, desarrollados de células que son capaces de detectar un sabor particular, desde dulce, amargo, ácido, picante. Pues dentro de esas células especializadas, lo que tenemos son unos receptores. Este receptor es el que va, es como el que está en el portal, en la puerta, esperando a que venga el estímulo. Mi cucharada de alimento, que es picante, pues cuando interacciona ese alimento con este receptor, ahí empieza entonces a traducirse esa respuesta, que la respuesta es el percibir ese sabor, ese estímulo. ¿Okay? Dependiendo en la cantidad de receptores, pues va a ser y la especialidad, pues va a ser lo que podamos entonces poder percibir o no. Nuestra lengua es tan especializada que dependiendo del lugar de la lengua es donde están los receptores. No recuerdo ahora mismo, por ejemplo, los receptores de picante, hay que llegar a ciertas áreas, pero cuando llega este chile picante, ese ají picante, pues ese químico que está dentro de ese ají picante llega inicialmente a lo que llegamos un receptor. Cuando se une el receptor, ahí empieza ese análisis, ahí que empieza esa respuesta, que es lo que sentimos, el sentimiento o de picante, o de amargo, de salado, o de dulce. ¿Okay? No sé si fue el mejor ejemplo.
Permiso, Rafael. Pregunta Iris si eso se llama combustión. No necesariamente combustión, Iris, es un tipo de reacción química. En el cuerpo tenemos otros tipos de reacciones químicas que son más comunes. ¿Ok? Eh, Voy a decir algunas, por ejemplo, oxidación, que también ocurre externa, es más común, hidralación es más común, conjugaciones, pero sí, pero por lo menos, Iri, sí es claro de que va a haber un tipo de reacción que en el caso usted lo asocia con el de combustión, que es otro tipo de reacción que no es la común que ocurre aquí, pero sí tiene los mismos componentes. Tiene un estímulo, tiene unas condiciones y cuando se unen, desencadenan una respuesta a unos eventos. ¿Okay? Es la misma analogía o la misma situación. ¿Okay? Ay, lo voy a complicar más. ¿Okay? Yo les dije a ustedes que yo lo iba a complicar hasta más no poder, pero yo entiendo que ustedes sí lo están asimilando de una forma muy buena y lo sé por las preguntas. Los científicos, para poder explicar cosas que no necesariamente están totalmente claras, pues desarrollan teorías. ¿Sí? Y estas teorías las tratan de poner desde lo más sencillo, aunque sea para explicar algo bien complejo. ¿Okay? Pues esta teoría, la primera teoría, es lo que le llaman la teoría del lugar del receptor. Y hay una forma bien sencilla de explicarla. Vemos aquí en esta figurita, vemos una llave y vemos un candado, ¿okay? Una cerradura. Puede ser, aquí lo tenemos como candado, puede ser la cerradura de una puerta. Explica lo mismo. Nosotros entonces postulamos con esta teoría del lugar de receptores que el medicamento aquí en forma de llave, ¿okay? Entra a este receptor en forma de candado o de cerradura y cuando se unen los dos, miren lo que resulta, en una interacción. ¿Okay? Y esta interacción, tan pronto nosotros movemos la llave, empiezan a ocurrir un montón de respuestas. Por ejemplo, podemos abrir, lo común sería abrir la cerradura, liberar ese bloqueo y entonces eventualmente abrir la puerta o abrir el candado. Aquí se representa también con el sustrato que sería el medicamento. El medicamento, ven esta enzima, que este sería el receptor, ¿okay? Porque recibe al medicamento, tiene exactamente la misma forma. Pues entró y cometí un error. Okay. Entra y hace una conformación exacta. O sea, este medicamento era la llave que abría este receptor, esta enzima. Y ahí empezaban los efectos. O sea que la teoría del receptor, la más básica es la teoría de la llave y la cerradura, que dice que yo tengo un medicamento que va a ser de una forma específica y que va a ser un enlace específico con esta cerradura, como son las llaves y la cerradura. Entonces, yo con una llave que sea incorrecta, hasta ni siquiera entra a la cerradura. Así que postula la teoría de la llave y la cerradura que tiene que ser una relación complementaria, completamente complementaria, o sea que tiene que ser igualito, tiene que ser la llave exacta para que pueda interaccionar con el receptor. O sea que tiene que ser un medicamento que tenga una estructura
totalmente exacta, complementaria al receptor. Y esa sería la teoría más sencilla. No sé si lo pueden ver bien con este ejemplo. ¿Okay? ¿Estamos claros con esta teoría? Es la llave y la cerradura. Tengo el medicamento que hace el complemento, que hace la interacción específica con la cerradura, porque es igualito. Tiene el espacio exacto para recibir a este medicamento. ¿Okay? Aquí vemos medicamento sustrato, entra a la enzima o al receptor y entra, como vemos aquí, era exactamente la forma del medicamento que necesitaba. Y ahí entonces, una vez se ocurre ese complejo, pues entonces va a desencadenar una respuesta. Esa es la teoría más sencilla. ¿Podrías explicarlo con la aspirina y un dolor en algún área del cuerpo? Ese mismo ejemplo. Pues, por ejemplo, yo tengo una aspirina, pero ya tenemos que ver la aspirina como una fórmula química, como una molécula química. Por eso es que aquí lo ponen tan sencillo en llave y cerradura. Vamos a suponer que esto que está violeta aquí es la aspirina. Pues el receptor, para que pueda funcionar, ella tiene que ir a un receptor que tenga exactamente la forma de que le falta, el espacio que le falta al receptor es el que va a ocupar la aspirina. Así que esto violeta, que es la aspirina, tiene que caer exactamente en el espacio provisto en el receptor para que una vez se forme este complejo, esta interacción, que es exacto, puede entonces desencadenar el que le pueda quitar el dolor de cabeza al paciente. ¿Okay? Es como cuando yo voy a abrir una llave con una puerta. Voy a abrir una puerta con una llave, todo lo contrario. Si no es la llave, yo puedo estar intentándola y la llave no va a entrar. No va a entrar. En el mejor de los casos puede entrar y se puede encajar, ¿okay? Pero, o atorarse, que es la palabra correcta, pero no voy a poder abrir la puerta. ¿Okay? Pues pasa lo mismo, tiene que ser exactamente igual. Y esa es la teoría del receptor para la llave y cerradura. Hay otra teoría que dice, lo que tú dices es totalmente cierto, pero no exacto. ¿Ok? Porque imagínense, vamos a tener, que es la próxima teoría, imagínense que siempre el receptor tiene que ser exacto a la forma química del medicamento para que pueda interaccionar. Porque esta es súper rígida, esta de aquí, de la llave y la cerradura es rígida, tiene que ser exacto. ¿Ok? La otra teoría del receptor dice, mira, en algunos casos no necesariamente tiene que ser exacto, tiene que ser parecido. ¿Ok? Que esa es la teoría que le llaman de la inducción de forma, que es lo que dice. Hay un espacio para plasticidad. ¿Qué es algo de plasticidad? Pues mira, se tienen que parecer, como vemos este medicamento aquí. Ahora vamos a ver que es la aspirina. Y este es el receptor. Pues mira, tienen que tener más o menos una forma, pero no tiene que ser exacto. Una vez ellos se acerquen, ellos se van a complementar, van a tener un poquito de plasticidad y se van a acomodar para entonces poder hacer el efecto. ¿Ok? Esta es un poquito más permisiva. Si vamos a verlo. ¿Ok? Esta postura que es una relación complementaria, no exacta como la anterior, es complementaria entre el medicamento, entre la aspirina y el receptor. ¿Ok? Que cuando estén
cercanos, cuando se enlacen, ellos van a acomodarse para entonces ocurra el efecto fisiológico o la respuesta celular. Es como cuando nosotros tenemos, que a veces nos ha pasado. ¿A cuántos no le ha pasado que se le van a hacer un duplicado de una llave? Y como cuando le hacen el duplicado de la llave, ellos lo hacen a imitación de la llave que uno le provee al cerrajero. Y eso entra a una máquina y esa máquina va puliendo y va conformando la otra llave. Muchas veces no es tan específico, es bien parecido, pero no específico. Y cuando nosotros empezamos a usar esa llave de repuesto, a veces como que se nos encaja y tenemos que hacerle un poquito de movimiento para arriba o como que empujarle un poquito más antes de poderla hacer girar. Pues esto sería exactamente lo mismo de la teoría de inducción de la forma, que es bien parecido, pero no es exacto. Pero no te preocupes que si no es exacto, que yo le busco la forma para que entonces se dé el efecto. ¿Okay? Eso es como una pareja de baile, yo a veces cuando es con una persona que yo no he bailado, pues tenemos que jugar un ratito lo que nos cogemos para poder bailar. Cuando voy a México me dan a bailar, pues allí un guaguancó, pues lo bailan distinto y yo bailo acá de estilo puertorriqueño y tengo que buscar una pareja más o menos que se adapte conmigo para poder bailar un guaguancó o alguna rumba mexicana. Eso pasa con las parejas. Eso es exactamente correcto. Yo sé que Rafael, con permiso, Rafael. Estás ya, son las 9:47. Yo sé que el tiempo ha pasado rápido. Te quedan un par de minutos. Pues hay otra teoría que con esa podemos parar. Y esta es bien sencilla. ¿Okay? Y todas estas teorías las podemos estar utilizando más adelante. Es la teoría ocupacional. La teoría ocupacional dice que entre más receptores yo tenga, mayor va a ser la respuesta. ¿Ok? No voy a explicarlo con esta... bueno, lo podría explicar. Vamos a utilizar la parte de aquí de abajito. Estos puntitos son los medicamentos y están acercándose a estos, esta figurita verde o azul, que serían los receptores. Pues entre más receptores yo tenga en este lado, pues va a haber mayor respuesta porque van a poder acomodar los medicamentos. Pero imagínense, si yo solamente tengo un receptor y muchas moleculitas de aspirina, pues se va a retardar el efecto porque es solamente una para varias moléculas de aspirina. Y sí va a haber una respuesta, pero la respuesta va a ser mayor si hubiese más receptores para aspirina. Aquí yo tengo 3 receptores de aspirina y hay varias moléculas de aspirina dando vueltas. Pues si yo tengo 3 moléculas de aspirina inervando o haciendo contacto con estos 3 receptores, pues la respuesta va a ser mayor si hubiese solamente uno, porque es uno a la vez. Pasa uno a la vez. Es como decir, en una autopista. En una autopista yo tengo que pasar por unos carriles para echar una moneda para poder seguir seguir de largo. Pues es como, tengo que parar para hacer esa interacción. Si hay solamente un carril, una sola caseta aceptando, pues aunque yo tenga muchos carros, la respuesta va a ser poquita porque va a pasar poquitos carros. Pero si yo tengo, en vez de una sola caseta o un solo carril que me acepte moneda, tengo 4, pues va a haber muchos más carros al otro lado. O sea, la respuesta va a ser mayor. Y eso es lo que dice ocupacional. Entre más receptores yo tenga ocupados del medicamento, mayor va a ser la respuesta. ¿Ok?
Yo creo que con esto podemos pararlo para poder tener un tiempito más adelante y digo, para poder cerrar, porque hay anuncios administrativos. De mi parte, seguimos, no sé todavía cuál va a ser el lunes que vamos a seguir. Yo creo que va a ser el primer lunes de cada mes. Pero Rafael, ¿perdón? tengo una pregunta y no sé si te la digo para la próxima continuación de la clase o si la podrás contestar ahora. Vamos a tirarla y ver. Y Ok. si la podemos contestar, rapidito la contestamos. Y si no, la dejamos en tensión para el Ok. continuo, para la próxima clase. Pregunta a Luz Delia si existe una forma a través de los medicamentos para neutralizar la intoxicación con el rechazo del níquel de una prótesis. Tendría que verificar, pero sí, en los dispositivos médicos, que es este el caso, que son las prótesis, que son es una placa de metal que usualmente se implanta, se añade al tejido de la persona. Usualmente tienen que buscar unos metales nobles que no interaccionen, pero si aún así interaccionan, hay alternativas para tratar esto. Una alternativa que no nos gusta, pero a veces es necesaria, es la remoción y sustitución por otra aleación de metales que no interaccione con el paciente. Pero eso es muy invasivo y podría afectar mucho al paciente. Otra cosa que se pueden usar son medicamentos que la clasificación general sería inmunosupresores, que son unos medicamentos que suprimen la respuesta del cuerpo. El cuerpo detecta que eso no es de él y hay que combatirlo. A veces lo combate de una forma más abrupta o más fuerte que otra, a veces solamente una inflamación, a veces puede ser empieza a ser tratar de ser más abrupto y que haya una desasociación de ese metal con el órgano que está anclado, que sería aquí materia ósea, pero eso sería otra alternativa. Pero eso también trae otras consecuencias. Tal vez entonces me ayuda a aceptar el implante, pero tengo yo como profesional de la salud estar monitoreando a este paciente porque puede haber otros insultos que entonces, como yo estoy bajándole la capacidad para él reaccionar a cosas externas, que entonces para las que yo quiero que reaccione no pueda tener, entonces no tenga la capacidad o no lo reconozca como que es algo externo y entonces eso externo me afecte. Pero podemos arrancar con buenos ejemplos de eso más adelante. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando a un paciente le implantan un tejido, por ejemplo, un corazón, piel. Sí, resuelve algo y todo es peso y medida, pero entonces puede afectar otras cosas. Iris, para la próxima me comprometo en traerte ejemplos de eso y indagar qué específico se está usando para el níquel. Gracias, Rafael. Les deseamos que tengan buenas noches. No sé